Ahora vamos, con esta sesión empezamos a elevar un poco el nivel, digamos, no es que traductor o transcriptor no sean lo suficientemente difíciles, pero son cosas que no son tan naturales, digamos, que vos decís, transcriptor lo entiendo, traductor lo entiendo, esto parece simple. Ahora, crear contenidos, y ya es un poco más complicado, es sentarte a escribir, hacer un poquito de investigación en internet sobre qué vas a escribir, y hay gente que paga bastante bien por hacer este tipo de artículos que Marina le va a contar. Así que bueno, nada, ahora va a venir Marina, es, además de que trabaja conmigo, es mi esposa y la madre de mi hijo. ¿Le podemos dar un aplauso a Marina? Bueno, ¿qué tal? Yo voy a hablar hoy de creación de contenidos. Mi hijo está por allá, así que si escuchan un llanto, el trabajo más grande, me voy y los dejo, porque ese es el principal, pero no, creo que va a estar tranquilo. Vamos a ver un poco de qué vamos a hablar ahora. Bueno, ya la saben de memoria, así que la paso un poco, pero vamos a ver un caso de estudio, vamos a ver para quién es este trabajo, qué es lo que se necesita para hacer el trabajo, cómo se hace el trabajo y show me the money, o sea, cuánto se cobra el trabajo. Bueno, me voy a presentar brevemente. Como dije, mi nombre es Marina, yo estudié marketing, trabajo en Manual Hispano desde el 2009, estoy como creadora de contenidos principalmente. Esto significa que hacemos todo lo que son mails, lo que figura en las páginas, lo que son cartas de venta, bueno, todos los contenidos que usamos. A raíz de eso empecé a ser freelancer y en realidad empezó una mezcla de para escribir sobre otra cosa porque me gustaba escribir y para darme esos gustitos que uno no quiere justificar con el marido, que es cuando se quiere comprar el quinto perfume, que ellos nunca entienden por qué necesitamos 5 o un par de zapatos o algo así. Yo dije, bueno, no importa, yo soy freelancer, yo me lo consigo. Entonces empecé a ser freelancer más o menos desde el 2010, 2011 principalmente hasta ahora. Ahora siendo mamá es más complicado. ¿Quién necesita este trabajo? ¿Quién puede hacer creación de contenidos? Yo puse estudiantes de literatura, estudiantes de ciencias de comunicación, escritores amateurs, toda esa gente que realmente le gusta escribir. O sea, estamos hablando de contenidos, o sea, que sentarse a escribir. Todo aquel que dice, yo tenía un diario, a mí siempre me encantaba, yo escribo todas las memorias de mis viajes. Bueno, es probable que este trabajo vaya para vos. Y toda la gente que quiera trabajar después y dedicarse a redacción publicitaria o a redacción comercial y escribir de forma comercial. Ser freelancer, es una buena plataforma para practicar y aprender. Vamos a ver el caso de estudio. Yo acá hice una captura de pantalla de lo que es el saldo de mi cuenta de PayPal del año pasado. Entonces, todo lo que ven son todo lo que gané. Yo no estoy contando un trabajo importante que hice de traducción, porque estamos hablando de contenidos, así que los números que yo les voy a mostrar son todo lo que yo trabajé haciendo contenidos, que son artículos principalmente. Bueno, yo trabajé básicamente en un periodo de 9 meses, hice $600, total fueron 30 horas trabajadas, eso es todo lo que hice, porque no es que me volví loca, era para hacerme esos justitos nada más. Más o menos fueron $20 la hora, y todo eso fue solo con 2 clientes. Yo entré a Elance y busqué 2 propuestas que me gustaban, apliqué, las gané y tuve relación con esos 2 clientes nada más, que me pidieron cosas diferentes, artículos de diferentes temas, pero siempre fueron 2. No, no tuve nunca muchos más porque no tenía más tiempo. Uno de los clientes me contactó y me dijo, bueno, ahora los artículos que me hiciste me los puedes hacer en inglés. Le dije, no, mira, yo hablo inglés, pero para escribir en inglés no me da. Yo te hago solo en español y estoy segura de lo que voy a entregar en español. Este es uno de los avisos que yo vi, esta es una de las personas a las que contacté para que tengan una idea cómo lo publican. En Elance hay gente que publica en inglés pidiendo escritores en español y hay gente que pone el aviso directamente en español. Esta persona lo puso en español y era un aviso bastante claro. Estaba buscando cosas para contenidos para una web con fuerte foco en estudiar en China, estudiar mandarín, viajes por China, dirigido a un público entre 18 y 24 años. Yo apliqué porque había estado en China, me encanta viajar y dije, bueno, hay un match acá, puede funcionar. Él tenía todas las indicaciones, que no quería nada de copy-paste, el artículo podría ir con su nombre y así. En realidad no quedé para este. Yo apliqué y no quedé. Pero este señor me contacta después para otro sitio que él tenía sobre educación a distancia. Y eso fue mi primer trabajo.
Entonces, es súper importante que tomen acción y que lo hagan y que apliquen y que se contacten con la gente porque si no es este, los pueden contactar para el siguiente. Este fue mi segundo cliente. Este ya directamente me escribía a mí, pero les quería mostrar un poco cómo venían mis requerimientos de trabajo. Básicamente me pedía carreras universitarias a distancias. Este sí era en inglés, pero yo escribía en español. Entonces me decía, bueno, yo necesito un artículo para la página principal y 10 blog posts para el resto del sitio. Bien, vamos a ver un poco qué habilidades se necesitan. Bueno, básicamente, ¿qué habilidades se necesitan? Esto es fácil, les tiene que gustar escribir, estamos hablando de contenidos web, o sea que se tienen que sentar a escribir. Tienen que tener curiosidad, hay una parte del trabajo que es investigar el tema. Entonces, tienen que ser curiosos y leer. No es solamente, no es que ustedes tienen que saber de todo, lo investigan y pueden empezar a escribir. Tienen que tener, bueno, mucho vocabulario, hay que llenar las palabras, y no chamullo, como diríamos en Argentina, sino tipo hay que saber transmitir un mensaje claro y una capacidad de foco y concentración. Para poder hacer este trabajo relativamente rápido, tienen que poder decir, bueno, me siento a escribir y me siento a escribir. No me siento a escribir y miro Tinelli o me siento a escribir y me pongo a tomar mate. No, me siento a escribir porque si no, son 3 horas para escribir un artículo. Entonces, ¿qué herramientas sugeridas? Yo uso algo que se llama Evernote, que es una aplicación que se baja gratis y que te permite guardar un montón de información. Entonces, cuando están en la etapa de investigación, supónganle que tienen una tarea que se llama, bueno, vamos a escribir sobre un sitio para madres y queremos hablar sobre pañales. Cuando ustedes empiezan a investigar, pueden guardar ahí todos los artículos, los sitios, las cosas que les pareció interesante y que les puede servir como inspiración para sus artículos. Después, bueno, como mostró Juan, Google Docs o cualquier procesador de texto, o como acuerden con su cliente. Tal vez el cliente dice, yo necesito que me lo mandes en un blog de notas, en un texto simple. Otros te van a decir, no, yo quiero que me lo pongas con negrita, entonces que sea en Word y que sea Arial 12 y todo eso. O sea que depende cómo lo acuerden. Un contador de palabras no se paga por palabra en lo que es contenido, pero es importante porque la gente te va a decir que quiere hasta tanto cantidad de palabras. Entonces, contador de palabras es muy importante. Y otra cosa que es importante es la densidad de las palabras claves. ¿Qué significa eso? Hay gente que te pide artículos para rankear en los buscadores con una palabra clave. Por ejemplo, pañales para recién nacidos. Entonces te dicen, quiero que al menos lo uses 5 veces. Y bueno, lo pones en el título, lo pones en el subtítulo, lo pones en otro lado y así. Entonces, densidad de palabras claves te puede llegar a medir cuántas veces lo usaste. Y otra cosa importante, y para ser freelancer es sumamente importante que ustedes sepan cuánto tardan en hacer algo, porque si no lo pueden medir, no pueden saber cuánto es el valor de su hora. Entonces, un cronómetro o un timer. Y extra lo puse acá, en general no pasa, en general nosotros nos contratan para contenido, pero hay veces que alguien te contrata y me dice, bueno, y si podés conseguirme una imagen. Entonces yo cuando publico el artículo ya tengo el artículo con la imagen todo listo para publicar. Entonces si tienen sitios para tener imágenes que no tengan derechos, está bueno. Muy bien, vamos a hablar de cómo hacer el trabajo. Básicamente tiene un paso 1 que es aplicar, ir a trabajo freelance, ir a Elance, ir a Odes y buscar los puestos de trabajo o los trabajos solicitados que les parezcan interesantes y aplican. Una vez que aplican van a generar un cliente y el cliente les va a dar su primera tarea. Tienen que escribir un blog post sobre pañales. Entonces tienen que investigar, porque tal vez ustedes no tienen ni idea de pañales. Después, una vez que más o menos leen, que es muy simple, es leer los primeros 3 o 4 sitios que aparecen en Google para tener una idea de lo que están hablando, van a escribir. Paso 3, escribir. Paso 4, entregar el material y hacer un seguimiento con el cliente. Acá puse algunos tips. Siempre sentarse a escribir en un lugar tranquilo, o sea que si el nene está llorando es muy difícil que puedan tener un artículo de calidad. Usar auriculares, o sea, concéntrense, aíslense de todos, váyanse a un Starbucks, a un café. Música para concentrarse y siempre encender un timer, tener un pomodoro que es un contador para saber cuánto les lleva la tarea. Vamos a hacer un ejemplo, como estuvo mostrando Juan, pero yo no lo voy a hacer online, les voy a mostrar. Vamos a suponer que su primer cliente le dice, perfecto, tu primer tarea son un artículo de 500 palabras y la clave es pañales para bebés. Entonces, ¿cuál es el paso primero? Investigación. Van a leer algo sobre pañales para bebés.
Entonces, pero antes de ponerse la investigación, lo primero que tienen que hacer es ponerse el tiempo. Más o menos deberían tardar media hora en investigar, que eso harían leer los primeros 3, 4, 5 sitios en Google. Les cuento lo que hago yo normalmente. Entro a Google y pongo, por ejemplo, cómo cambiar pañales a un bebé. Eso sería un buen artículo, es algo que a alguien le interesa. Por lo menos a mí, que es mi primer hijo, yo leí cómo cambiar pañales. Y si se ven los 2 videos y leen los primeros 2 artículos, estoy seguro que ustedes saben tanto como una madre cómo cambiar pañales. Otra cosa que pueden hacer, si les gusta, es hacer lo mismo pero en inglés y ver qué información hay en inglés y la pasan al español. Una vez que ya tienen una idea, vamos a la segunda parte de la tarea, que es escribir. Entonces, se van a sentar a escribir y se van a poner el timer para saber cuánto les tarda. Cuando es un tema que es diferente para ustedes, de seguro van a tardar más que si es algo que es para ustedes. Yo, por ejemplo, ahora puedo escribir sobre cómo cambiar pañales porque lo hago 8 veces al día. Es muy fácil para mí. Pero si para ustedes nunca cambiaron pañales, van a tardar un poco más. ¿Está bien? Entonces, siempre la primera vez les cuesta, pero si esa persona les encarga 5 sobre pañales para bebés, les aseguro que el artículo 2, 3, 4 y el 5 lo hacen mucho más rápido que el primero. Bien, vamos a ver una estructura de un artículo tipo, para hacerlo bien simple, para no complicarse, porque ustedes van a decir, bueno, Marina, listo, ya sé un montón, sé cómo cambiar, hay que poner el óleo calcáreo, después tenemos el algodón y levantamos la cola, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo escribo todo? Entonces vamos a ver una estructura tipo que les doy de ejemplo para cómo armar un artículo, muy fácil. Si quieren tener un poco de inspiración, no copiarse, si no estamos hablando de inspiración, hay un sitio que se llama Artículos, pero en vez de con S es con Z, son artículos gratis y pueden tener una idea de cómo alguien escribe un artículo. Esto puede ser un blog post, puede ser un artículo, puede ser una hoja de un reporte. Obviamente la primera parte es un título con palabra clave. Si la persona les pidió pañales para bebé, es fundamental que en el título diga 5 pasos para cambiar pañales para bebé. O sea, la tienen que poner. Siempre va a haber una introducción al tema, que va a ser un párrafo, un parrafito y medio. Y después tenemos los subtítulos, que son, si son ordenados, cada subtítulo es un párrafo y ahí con 3 o 4 subtítulos ya van juntando 500 palabras. Y siempre el cierre es recomendable tener un llamado a la acción. ¿Qué puede ser un llamado a acción? En este caso, en este ejemplo, el llamado es descarga esta guía. Puede ser descarga esta guía, puede ser comentar, puede ser decime tu opinión, compartilo. Eso mírenlo con la persona que los contrata. Tal vez la persona que los contrata dice, no, yo quiero un artículo que sea meramente informativo, no me interesa que hagan nada, solo que lo lean. Bueno, listo, entonces no pones ningún llamado a la acción, haces un cierre. Pero si es un lugar más o menos, debe querer, aunque sea que alguien comparta. Si es un blog post, al menos vas a decir si te pareció interesante, decime si te pareció interesante. Muy bien. Vamos a ver un poco 7 tips para titulares que si hacen esto, escribir les va a tomar, les aseguro, media hora, que es lo que me toma a mí normalmente escribir un artículo. Obviamente un titular tiene que tener una curiosidad, tiene que invitar al lector a leer. No importa si es pañales, si es la nueva Mac o si es un desarrollo para lo que sea. Si no es curioso, si no tienta a la gente no lo va a leer. Entonces siempre tienen que tratar de que el titular tenga la palabra clave y que tenga un gancho, que genere curiosidad. Una forma de crear eso es hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿qué trucos tienen las supermodelos que las amas de casa ignoran? Bastante bueno, yo quisiera saber, leer ese artículo. Explicar cómo. El cómo nos atrae muchísimo a todo el mundo. ¿Cómo perder 3 kilos en solo 3 días? Yo quiero saber cómo. O cómo romper con malos hábitos y recobrar el control de tu vida. Yo quiero saber cómo. Número 3. Da una orden o un comando al lector. Por ejemplo, conoce las reglas básicas del baloncesto. Aprende más sobre Internet. Sobre marketing por Internet y así. 4. Utilizar números o enumerar. Eso ayuda muchísimo. Por ejemplo, 7 consejos para adquirir músculos duros como una roca. Interesante, los voy a leer. O 5 pasos para hacer un CV. Ya le estás diciendo a la persona que son 5 pasos, los va a leer, va a querer saber cuáles son los 5 pasos, por más que haya hecho un CV un montón de veces en su vida. 5. Promete al lector información útil. Por ejemplo, cómo evitar el error más grande a la hora de planificar tu boda. Esto cualquier persona que esté planificando una boda va a querer saber cuál es el error más grande y cómo evitarlo.
hacer una recomendación. Esto funciona muchísimo en las cosas de negocios. Los 10 mejores o los mejores 10 libros de negocios de la década. Las 10 mejores herramientas de internet que te necesitas para ahorrar tiempo. Los 5 mejores consejos a la hora de empezar tu emprendimiento. Eso va a hacer que la gente lea. Enunciar un beneficio. Por ejemplo, aprender inglés ahora es más fácil que nunca, o guía básica para elaborar tu propia investigación de mercado. Bueno, es un beneficio. Yo quiero hacer mi investigación, ¿cómo hago? Esos tips de titulares, si ustedes siguen estas fórmulas, ya les va a dar el primer paso, tener el titular. Pónganle que ustedes empiecen y en vez de decir un solo titular, hacemos 5, 6, 4, 5 y después eligen qué les gusta. ¿Qué hacen con los otros 3 o 4? Esos 3 o 4 pueden ser tranquilamente los subtítulos que van en el artículo. Entonces ya tienen el titular, ya tienen los subtítulos, ya casi les falta rellenar un poquito cada cosa y ya llegan a 500 palabras. Lo siguiente que tengo es el tips para los cuerpos. O sea, ya tienen el titular, ¿cómo hacemos para terminar de escribir el artículo? Como dije, si ustedes en vez de hacer un titular hacen 3 o 4, los otros 3 que les quedó, eligen el ganador, el que les gusta más, y los otros 3 ya son los subtítulos y solo tienen que rellenar partecitas. Otra cosa es elegir 3 a 5 puntos destacables y cada punto es un párrafo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de cómo cambiar pañales, puedo decir son 5 pasos, cada paso es un párrafo. Primero, agarrar el nene, 2, sacarle los pantalones, 3 y así, y hablan. Otra cosa muy típica para poder rellenar el artículo es contestar preguntas sobre cómo, por qué, quién, cuándo, dónde. Entonces podemos empezar. ¿Cuándo cambiar los pañales? Cuando se sienten que tienen olor o después de que terminó de comer. ¿Quién debe cambiar los pañales? Y la madre, el padre, cualquiera que tenga ganas. Y así sucesivamente. Sí, esto les puede servir como guía. Y bueno, ya puse reutilizar los titulares que les sobraron. Siempre mi sugerencia para que el artículo sea exitoso es que siempre tiene que tener un objetivo. Ustedes se tienen que sentar a escribir sabiendo cuál es el objetivo de la pieza. Llenar la página, generar que la gente comente, generar una venta, generar que descarguen una guía. Entonces es muy importante que ustedes sepan cuál es el objetivo de lo que están escribiendo y terminar con ese llamado a la acción. Por último, este es un tip que me dio un redactor hace un montón. Si ustedes no saben cómo escribir, pasen por un diario, por un puesto de diario y lean las tapas de las revistas. Tapas de las revistas son los mejores artículos que uno puede ver porque les da ganas de escribir. Y si ustedes leen Cosmopolitan, es mortal porque te dice los 7 consejos que Pampita le dio al hijo antes. Viste, decís, los tengo que leer, tengo que saber qué le pasa. Y después son una boludez, toma agua, tipo comer 4 veces al día. Decís, sí, Pampita quedó así, bueno, en fin. Pero ya está, ya te hicieron leer eso. Entonces, siempre lean los titulares de las revistas que son los mejores y ahí les pueden decir, ¿y cómo uso esta misma estructura para mi artículo sobre pañales o para mi artículo sobre autos, etcétera? Muy bien, vamos a ver cómo relacionarte con el cliente. Son muchas cosas que Juan ya estuvo diciendo, pero las voy a repetir adaptadas a esto y me parece importante. ¿Qué tipo de contenido es? Ustedes tienen que tener en claro qué van a escribir. ¿Va a ser un artículo? ¿Va a salir una página? ¿Va a salir un reporte? ¿Va a ser una revista? Puede pasar que alguien, por ejemplo Pampers, te diga, bueno, mira, yo estoy poniendo mucho contenido en mi sitio y quiero que hagamos 5 artículos sobre pañales de bebé. Entonces vos ya sabés que la idea es usar la palabra pañales de bebé 3 o 4 veces en el artículo. Ya sea en el título, lo pones en el headline, lo pones un pedazo unas veces más. Y no se complica mucho con la palabra clave, porque si ustedes están hablando de pañales de bebés, les aseguro que si tienen que escribir, es probable que la repitan 3 o 4 veces, porque si no, no hay forma de hablar del tema sin repetirlo 2 o 3 veces. No es que tengo, ¿cómo meto la palabra clave? No, la palabra clave les sale conversando cuando hablan. Entonces es importante entender cuál es el propósito del contenido de lo que están escribiendo. ¿Cuál es la frase o frase clave? ¿Qué cantidad de palabras necesitan? Porque hay veces que piden artículos, pero un artículo puede ser 400 palabras u 800. Entonces, no es la misma cantidad de trabajo para ustedes y es importante que lo sepan, para cuándo lo necesita y para la entrega, si quiere algún formato en especial. A mí me pasó que uno de mis clientes me pedía, bueno, yo quiero que sea un archivo Word, que el título venga en negrita y subrayado, que la letra sea Arial 12. Entonces es importante pautar todo eso si no tienen un diálogo de ida y vuelta y no le gustó y no. Y bueno, asegurarte que los precios, el valor y la forma de pago haya quedado muy claro para los dos. Entonces,
Yo les voy a mostrar una aplicación tipo que yo tenía para trabajo freelance. Yo la hice en inglés y en español. Era lo mismo, el mismo texto y de acuerdo a si el puesto estaba en inglés, lo ponía en inglés y si estaba en español, ponía en español. Básicamente hay una parte que es una introducción y un poco sobre vos, donde uno cuenta cómo te llamás, qué haces, por qué estás postulando, a ver qué puse acá. Yo ponía que había estado trabajando como redactora y tenía experiencia y que tenía experiencias en escribir esto, esto y esto. Después puedes poner tu experiencia. Si no tenés experiencia, porque usted me dice, sí, pero yo nunca escribí. Bueno, pero pueden poner su hobby. Por ejemplo, yo acá ponía que tenía un blog personal y que yo escribía de forma personal, porque era un hobby o una pasión. Otra cosa que puede hacer es poner ejemplos de tu trabajo y lo mismo, ustedes pueden decir, ay, pero yo no tengo nada de ejemplos para tu trabajo. Si el aviso dice artículos para viajes, pueden hacer un artículo de 400 palabras y adjuntárselo como ejemplo. Y ahí ya tienen un ejemplo de su trabajo. Yo, esta era mi aplicación para ese blog, para ese trabajo, entonces yo puse los posts que había usado sobre viajes. Entonces le dije, si quieres saber cómo escribo sobre viajes, en estos lugares vas a encontrar cosas que escribí sobre viajes. Y después pueden agregar pautas de trabajo, entregas, pueden decir yo soy muy puntual, si te digo 24 horas lo vas a tener, no sé, yo trabajo de a grupos de A3, entonces te puedo entregar 3 artículos juntos, cualquier cosa que ustedes quieran agregar que les parezca que agregue valor. Y mi opinión es, si ven el aviso, tengan una estructura base, una aplicación base, pero ajústenla al aviso. Entonces, si el tipo está hablando de que está buscando gente que escribe para pañales de bebés, ustedes pueden decir, yo soy madre primeriza y cambio muchos pañales, así que sé un montón de cómo cambiar, probé muchas marcas y bla, bla, bla. Entonces, eso puede agregarle valor. Ahora, en mi aplicación a un contenido de viajes no voy a decir soy madre primeriza. A esa persona no le agrega ningún tipo de valor saber eso. Muy bien, ¿cómo relacionarse con el cliente? Básicamente estos puntos son diálogo, o sea, me llegó todo, lo tengo, si tienes alguna duda preguntar, puedes decir vamos bien con la fecha, acá está entregado. Si hay algún problema pueden avisar, mirá, estoy retrasada, me enfermé, no sé, pasó algo, me fui de viaje, estoy con poco internet, te lo estoy mandando tal fecha. Pero lo importante acá es tener un diálogo. Ustedes piensen que están creando una relación comercial virtual. Es importante que la gente pueda confiar con ustedes porque ustedes les van informando cómo van avanzando. Y por último, cómo relacionarse después de la contratación. Y lo mismo, yo acá quiero aclararles que muchos de los trabajos que yo tuve fue porque después fui y le dije, mira, ¿querés que escriba algo más? Y ahí fue, ¿sabes qué? Mi hermana tiene un sitio de viajes. ¿No me haces unos 5 artículos sobre viajar por la costa de Perú? Y terminé escribiendo artículos sobre eso. Entonces es importante que tengan una buena relación y que hagan un seguimiento con el cliente. Le pregunten qué le pareció, cuál fue tu artículo más comentado, qué feedback te pueden dar. Entonces vos ya sabés cómo escribís y si necesitan algo. Y también pueden, como dice Juan, si tienen otros servicios, avisarles. A mí me ha pasado que me contactaron y me decís, ¿hacés lo mismo pero en inglés? No, la verdad que no soy tan fluida en inglés como para escribir. Bueno, listo, muchas gracias. Pero por lo menos uno puede avisar, sí, mira, yo si querés un reporte lo puedo escribir. Si querés que te escriba, no sé, un script para un diálogo de una venta por call center, lo puedo hacer. Entonces es importante seguir la conversación con el cliente. No es tipo, listo, chau, mi plata, me voy a comprar los zapatos y ya. ¿Cómo cotizar? Básicamente se puede cotizar por cantidad de palabras. Por ejemplo, decir 500 palabras, $10. 500 palabras, que se den una idea, es media carilla, más o menos. Por pieza de contenido, decir, es un artículo y yo cobro un artículo $10. O por volumen. Entonces decir, bueno, yo te doy $100 y te hago 10 artículos o 12 artículos. Bueno, era Show Me the Money. Más o menos yo cobraba $20 la hora porque hacía un artículo cada media hora. Entonces mis artículos valían $10, entonces normalmente eran 2 artículos por hora. Y yo hice esta cuenta, yo nunca trabajé 40 horas, como le dije, para mí fue extra, pero si uno escribiera artículos todo el día y se dedicara todo el día a trabajar de eso, de contenido, de escritora de contenidos, este sería lo que uno ganaría o comparado contra un sueldo mensual. Así que eso es todo de mi lado, como siempre hablé bastante rápido, pero dejo lugar para preguntas, consultas. Si yo escribo un artículo, ¿no? Sí. De algo
me interesa un poco, sé un poco y con investigar me rinde. Y te lo vendo a vos, por ejemplo, que lo subís a tu Sí. página. Y yo digo, bueno, esto lo escribí yo y a mí también me sirve para mi página. ¿Te lo puedo vender a vos y solo yo también? De alguna manera, él te pagó el derecho digamos, el derecho intelectual, la creación ahora es de él porque te pagó. Puede poner tu nombre si vos lo acordaste y que siga. Marina tiene algunos artículos publicados con el nombre de ella, pero nada, el artículo pertenece al tipo y los beneficios del artículo no está bueno que estén en otro sitio compartido. Salvo que lo hayas acordado, que hay gente que dice, dame todos los artículos que tengan, o hay gente que va y se los vende a 3 o 4 sitios de artículos, pero claro, te van a decir, bueno, te pago $1 por el artículo, Claro. no 10, porque alguien va y paga 10 porque quiere contenido original, para que Google no lo penalice en su página. Entonces, si por ejemplo lo escribo en inglés y lo traduzco a español o viceversa, no tendría problema, digamos. Son No, distintos. yo de hecho de inspiración varias veces hacía, primero porque siempre tengo la sensación de que la información en inglés es más completa, más avanzada, yo buscaba algo en inglés y de ahí me digo, bueno, esta estructura de esto, por ejemplo, si alguno decía los 5 beneficios de la educación a distancia, y los beneficios yo me los copiaba, los decía en español y yo creaba mi artículo. Estaba basado en los beneficios que alguien había puesto en inglés para la Universidad de Michigan y bla, 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 pero me servía mucho más decir, bueno, lo adapto al mercado acá, porque por ejemplo me tocó escribir mucho sobre educación a distancia y no había, o sea, había, pero no había tanto, y en Estados Unidos es muy normal, entonces yo encontraba material en inglés a rolete, entonces era mucho más fácil mirarlo de ahí y decir, listo, yo hago mi versión, más corta, más larga, junto 2, mezclo 3, pero ahí sacas, es parte como de la investigación de eso, sí, no habría problema. ¿Había alguna otra pregunta? Por acá había, pero me parece que se contestó mágicamente. Bien. Bueno, sí, eso es todo. Muchas gracias.